Los 12 apóstoles. Se corre la voz de pueblo en pueblo, de caserío en caserío, y los israelitas acuden presurosos en masa a escuchar al Mesías, a Jesús de Nazaret que ha llegado. Y desde una barca o en campo abierto, el Maestro habla diciendo cosas nuevas, jamás escuchadas en las sinagogas, anunciando que el reino de Dios estaba cerca. Su potente voz, algún día lo oiremos, repercute y llega a miles de personas. El Nazareno se hace famoso y va reuniendo cientos de discípulos. Jesús los conoce uno a uno y sabe quién es quién. De entre todos ellos, va eligiendo a los que debe instruir de un modo particular y los invita con una sola palabra: sígueme. Los convocados son 12, y dejándolo todo, redes, mesa de impuestos, casa, familia, proyectos personales, forman el colegio apostólico, principio y fundamento de la Iglesia Católica. El evangelista San Mateo, capítulo 10, versículos del 2 al 4, nos da la lista de los 12 elegidos. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo entregó. ¿Por qué Jesús eligió a 12? Porque fueron 12 las tribus de Israel. La palabra apóstol viene del griego apóstolos, que quiere decir enviado en nombre de. Los evangelios nos relatan cómo los fariseos, saduceos, sacerdotes del templo de Jerusalén, etc., rechazaron a Jesús, pero la palabra de Dios repercutió en multitudes de gente sencilla. Tenemos en las Sagradas Escrituras 4 evangelios, el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, formando un prisma, un mosaico multicolor que hay que leer cuidadosamente y estudiar asiduamente. Los protestantes, siguiendo las enseñanzas de Lutero acerca de la libre interpretación de las Sagradas Escrituras, no tienen notas explicativas en sus Biblias, dando por resultado que cada pastor diga sus puntos de vista personales. Tan solo en Estados Unidos se calcula existen 30,000 iglesias, todas con la Biblia en sus manos. Ten entonces cuidado con las Sagradas Escrituras que tienes en casa, porque frecuentemente las regalan. Las Sagradas Escrituras católicas tienen, por así decirlo, sello de garantía, llamado nihil obstatat, que quiere decir no hay objeción, dado por especialistas en Sagradas Escrituras para obtener el imprimatur, o sea, imprímase, dado por el obispo. En las primeras páginas y por supuesto las Sagradas Escrituras católicas tienen amplias notas al pie de página que aclaran y enriquecen los textos. Todos los apóstoles eran galileos, excepto Judas Iscariote, que era de Quiriot, poblado cerca de Jerusalén, lo cual no deja de ser significativo. San Pedro y San Andrés. Pedro y Andrés eran hermanos, pescadores en el lago de Galilea. Andrés fue discípulo de Juan el Bautista, del cual oyó que Jesús era el Mesías esperado, y entonces acudió a darle a Pedro la buena noticia. Pedro se llamaba Simón, pero Jesús le puso el sobrenombre de Cefas, que quiere decir piedra, destinado a ser el jefe y la piedra angular de la iglesia. El encuentro de San Pedro con Jesús fue propiciado por su hermano Andrés. Yendo entonces hacia el Señor le preguntó: ¿Dónde habitas? Y desde las 4 de la tarde hasta el anochecer estuvieron juntos. Ahí empezó la aventura. Este encuentro no fue todavía la llamada propiamente dicha. Volvieron a sus barcas y sus redes. San Pedro. Un himno de la Iglesia lo califica como el rudo patrón de Galilea, líder de sus compañeros pescadores. El Señor predicaba a las multitudes a menudo desde la barca de Pedro. La personalidad de Pedro es contrastante. Por ejemplo, por su fe en Cristo, fue capaz de caminar sobre las aguas,
cuando éste lo invitó, pero se asustó de lo que estaba haciendo y empezó a hundirse pidiendo auxilio. Después de la resurrección de Jesús, en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 7, los apóstoles habían vuelto a pescar sin resultado alguno, pero el Señor, que no era pescador, desde la orilla les pidió echaran las redes del lado contrario. San Juan, con mejor vista, lo reconoció y exclamó: «¡Es el Señor!». Juan, capítulo 21, versículo 7. Pedro al instante se tiró al agua, nadando unos 100 metros mientras sucedía una pesca milagrosa, ya que las redes repletas amenazaban con romperse. San Juan tuvo la curiosidad de contar los peces y eran 153 peces grandes. Arrojo y cobardía. Después de la última cena, en el huerto de Getsemaní, Jesús ora a su Padre, sabiendo lo que va a suceder. Mientras los apóstoles dormitan quitados de la pena, San Pedro reacciona violentamente cuando una turba viene a prender al Maestro y sin más, empuñando su espada ataca a uno de los enemigos llamado Malco, cortándole la oreja derecha, dispuesto a dar su vida por Jesús, pero éste le dice: «Envaina tu espada, ¿acaso no voy a beber el cáliz que el Padre me ha dado?». Juan capítulo 18, versículo del 10 al 11. Sin comprender lo que estaba pasando, los apóstoles huyeron cobardemente. Leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículos del 25 al 27, cómo Pedro, queriendo seguir de cerca los acontecimientos, entró al atrio del sumo sacerdote, y acobardando, negó a Jesús por 3 veces, y enseguida cantó el gallo, como Jesús lo había predicho. Juan capítulo 13, versículo 38. Al ver a Jesús flagelado, martirizado y llevado al Calvario, Pedro, como todos los demás apóstoles, huyó a esconderse al cenáculo sin saber qué hacer, esperando que pasara el sábado para abandonar Jerusalén. Todo aparentemente había terminado. El soñado Mesías libertador evidentemente no había sido Jesús de Nazaret. Después de la resurrección de Cristo, Pedro evangelizó, pasando por Antioquía, actualmente Turquía, y llegó a Roma para morir por la persecución de Nerón, crucificado cabeza abajo por no creerse digno de morir como Cristo. Celebramos su festividad el 29 de junio. Tenemos el gozo de venerar las reliquias de San Pedro exactamente abajo del altar central bajo la cúpula de la Basílica del Vaticano. San Andrés. En todos los acontecimientos que los evangelios nos relatan, San Andrés juega un papel secundario. Él fue quien dio a Jesús aquellos 5 panes y 2 peces para la primera multiplicación. También hizo de intermediario cuando unos griegos querían conocer al Maestro. Tanto Andrés como de otros apóstoles, de sus correrías y sus muertes, tenemos tradiciones y leyendas, pero muchas de ellas sin certeza alguna. Se cuenta que murió crucificado, sufriendo 2 días. Lo celebramos el 30 de noviembre.